Un saludo, voy a presentarles el trabajo Características del alumnado pasivo, una visión multidisciplinar. Este trabajo ha sido realizado por la profesora María Luisa Senechaluce de la Universidad de Zaragoza, profesor Ángel Fidalgo Blanco, quien les habla, de la Universidad Politécnica de Madrid, y profesor Francisco José García Peñalvo de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué queremos medir este indicador precisamente? Bueno, pues lo que queremos ver si todo el alumnado que presenta una cierta pasividad tiene unas características iguales, y esto lo que querría decir es que si todo el público objetivo de un producto, de una innovación, es el mismo en todo el mundo, quiere decir que esa innovación, aunque la haga en una asignatura, podría ser transferible a todo el mundo. ¿Y por qué elegimos este problema y no de otra forma? Bueno, el planteamiento de los problemas pueden ser de tres tipos. Un problema hoja, por ejemplo, asociado a una materia muy concreta de una asignatura. Esto tiene un alcance local, evidentemente, a esa asignatura. También podemos plantearlo como una especie de característica que mejorándola pueda mejorar ese aprendizaje. Por ejemplo, la motivación. Es evidente que si mejora la motivación del alumnado cuando está enseñando motores, pues es muy posible que consiga mejorar el aprendizaje. Pero esto también puede tener un alcance local. Imagínense que la desmotivación la origina el propio profesor o profesora, o que esa motivación está originada porque el alumnado no tiene los conocimientos previos necesarios. Por lo tanto, sería un alcance sectorial. Solo valdría para alumnado desmotivado sin conocimientos previos. Y si lo planteo como un problema raíz, es decir, problemas generados por el propio modelo educativo, esos serán generales a cualquier profesor o profesora. Quiere decir que da igual que sea un buen profesor o profesora o malo, que su alumnado le va a llegar con el hábito pasivo. Eso podría mejorar la motivación, por ejemplo, y podría mejorar ese aprendizaje. Por lo tanto, si el problema lo planteamos desde este punto de vista, desde los problemas raíces, es muy probable que, como es del modelo educativo la problemática, ese perfil sea el mismo. Por lo tanto, ¿qué hipótesis de partida planteamos en ese trabajo? Que sí, que el profesorado de cualquier nivel educativo puede trabajar con un mismo público objetivo, principalmente el alumnado que en este caso está desmotivado. Y eso querría decir que una innovación que hago en una asignatura, en España, por ejemplo, en un nivel educativo concreto, se podía transferir a otra asignatura, por ejemplo en Colombia, de otro nivel y materia educativa. Hemos hecho trabajos previos en el ámbito universitario. Hemos trabajado con 4 universidades españolas y con 4 universidades latinoamericanas, y hemos preguntado al profesorado participante sobre esas características, por ejemplo, del alumnado pasivo, consecuencias del aprendizaje, etc. Concretamente, cuando hemos preguntado características del alumnado pasivo, en la línea azul son respuestas únicas. Observen cómo las respuestas únicas a partir del segundo curso, del segundo encuentro, bajan drásticamente. Y en el quinto curso no hubo una sola respuesta distintas a las que ya se habían dado. Ven en esta tabla que algunas características se repetían muchas veces, es decir, mucho profesorado la decía y se repetían todos los cursos. En otras un poquito menos, pero como pueden ver, la tendencia es que convergen. Es decir, que la opinión de profesorado, en este caso de distintas universidades, sobre el perfil del alumnado pasivo era el mismo. En el trabajo actual hemos tomado una muestra en una encuesta de 500 personas que participaron en un MOOC de tecnología de Flip Teaching con una metodología activa. Ven que el porcentaje de participantes de países es muy variado. Aquí se ponen los 10 primeros por porcentaje de participación. Observen el perfil profesional de los participantes y sobre todo vamos a centrarnos en esto, en el perfil docente. Alumnado, profesorado con alumnado entre 12 y 18 años, 30%, casi un 30% universitario, profesional y no universitario. En total, un 80% más o menos de las personas que hicieron la encuesta anterior eran docentes de distintos ámbitos educativos. Se les pasó una encuesta, escala Likert de 1 a 4, 4 totalmente de acuerdo, y estas respuestas se obtuvieron de estos foros, del foro donde el profesorado pues explicaba qué características tenían, pues de ahí se seleccionaron y se pusieron en este cuestionario que respondieron, como comenté, esa muestra. Comenzamos, profesorado con alumnos y alumnas de hasta 12 años, 42 participaron en la encuesta. Estas son las características que según ellos definían a un alumno pasivo, recuerden, hasta 12 años, y como ven, en 4 era la puntuación máxima, pues bueno, la media se acerca bastante.
Entre el alumnado con profesorado con alumnos y alumnas entre 12 y 18 años, la muestra era mayor, 150. Estas son las características, estas dos son las mismas que en la encuesta anterior, es decir, que las dos primeras el profesorado de otro ámbito educativo consideraba que eran las mismas características, estas son distintas, pero los niveles eran un poco mayor de porcentaje. De formación profesional, muestra 63, las dos primeras siguen siendo la misma, entre estas tres hay dos que son iguales a la transparencia anterior, distinta a la de hace dos niveles. También observamos que la media es un poquito más alta que la primera y muy similar a la anterior. Entre el profesorado universitario, muestra de 146, ven que las medias también son parecidas a las dos anteriores, las dos primeras son las mismas en todas y también estas cuatro son iguales a las tres anteriores, es decir, a todas menos al profesorado que tenía alumnado de hasta 12 años. Por lo tanto, lo que podemos ver ya una primera conclusión, que en cualquier ámbito educativo, es decir, profesorado con alumnado de cualquier edad y cualquier ámbito, cualquier país, hay dos características, las dos primeras, que son las mismas. Por lo tanto, en esas dos, por lo menos, características, el perfil es el mismo a nivel mundial. Todo siempre se entiende que es alumnado que está haciendo con ese mismo nivel educativo. Bueno, pues hasta 12 años son un poco distintas al resto, pero si quitáramos este profesorado de alumnado hasta 12 años, la coincidencia sería ya de un 80%, es decir, 4 de las 5 primeras hay coincidencia plena. Por lo tanto, eso quiere decir que en esos ámbitos, quitando el de menores de 12 años, pues es un perfil prácticamente idéntico. Conclusión final, se confirma la hipótesis, alumnado de cualquier nivel educativo, quitando el infantil, pues podría tener ese mismo perfil y esto quiere decir que las innovaciones las podríamos transferir de una asignatura a otra sin ningún problema.